iniciar la presentación de la biografía del teniente Ramírez. El teniente Ramírez, como aquí os digo, fue uno de los pocos paradeños que han tenido el honor de tener una calle a su nombre. De hecho, esta persona es antepasado mío, bisabuelo. Es decir, la hermana del teniente Ramírez era la madre de mi abuelo. Entonces, pues este señor, en la época en la que le tocó vivir, pues España estaba en una guerra y a él, como soldado de reemplazo, pues le tocó ir a ella. El interés por esta persona, por mi parte, viene, en principio, siempre lo habíamos conocido en mi casa, por supuesto, era una referencia que teníamos ahí lejana, un poco del pasado. Algunos objetos se conservaban en mi casa, como un bastón, un revólver, una pistola. Pero mi interés como historiador vino cuando me enteré de que hace ya muchísimos años hubo el intento por parte de algún miembro de la corporación municipal de cambiar la calle que llevaba su nombre, la calle Teniente Ramírez, conocida por todos los paradeños como calle del Horno o calle Horno. Pues quisieron cambiarle el nombre de la calle, creyendo que este militar era un soldado franquista, cosa que evidentemente es imposible. Y entonces yo pues indagué un poco en la historia de este señor y publiqué en su día un artículo reivindicando su figura y por supuesto demostrando que no tenía nada que ver con el franquismo. De hecho, este paradeño pues nació en 1876, ¿vale? Y fueron sus padres Antonio Ramírez Moreno y doña Ana Suárez Morente. Siguiendo con mis investigaciones, pues me puse en contacto con el Archivo General Militar de Segovia, en cuyos fondos encontré el expediente original de mi antepasado, ¿vale? Aquí tenemos la portada, la hoja matriz de servicios de este Archivo General Militar de Segovia, que como todos sabéis se encuentra en las instalaciones del Alcázar. Ahí, con referencia primera R131, pues accedí a dicho expediente, del cual conservo una copia suministrada por el archivo. Y dentro de su fondo, pues en la primera página, pues aparece los empleos y grados que obtuvo esta persona, la cual aquí ofrezco transcrita. Empezó como soldado por su suerte, tal y como aquí indica, el 21 de septiembre de 1895. Por su suerte quiere decir que en el sorteo que se estableció en esa época, por el sistema de quintas, que era el que estaba en vigor en aquella época, pues le tocó ir al servicio militar. Recordemos que se dice le tocó porque en esta época había un sistema por el cual, pagando dinero, podías hacer menos servicio militar, pagando un poco más podías elegir el destino y algunos meses solo de servicio, e incluso estaba la figura del sustituto. Y es que había personas que podían pagar a otra persona para que fuera en su lugar. Eran años en los que había mucha necesidad, mucha pobreza, y había muchísima gente que no podía reunir el dinero suficiente como para evitar ir a la guerra, o incluso tenían que acceder, digamos, a este sistema de sustituir a otra persona más pudiente que fuera en su lugar, con lo cual era una guerra enormemente impopular, que dio lugar a no pocos revueltas y sublevaciones, la más famosa quizá la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Bueno, como vemos, pues se inició su carrera militar como soldado, al poco tiempo ascendió a cabo y posteriormente a sargento, en ambos casos por elección. Por elección lo que quiere decir es que no fue por una oposición o por promoción, sino que en virtud de sus servicios, sus superiores estimaron que era conveniente ascenderlo. Una vez que ascendió a sargento, pues ya allí sí, con ese grado estuvo muchos años, más de 13 años, hasta que ya por promoción, digamos, por veteranía, por experiencia, por años de servicio,
Fue ascendido a segundo teniente y posteriormente, ya a título póstumo, como consecuencia de su muerte, pues fue ascendido a primer teniente ya en 1912. Evidentemente, por estas fechas queda claro que su relación con el franquismo pues no tiene absolutamente ningún fundamento. Se incorporó, como ya hemos dicho, como soldado a la caja de reclutas de Osuna. En aquella época la zona de paradas estaba adscrita a la caja de reclutas de Osuna, que como aquí tenéis estaba instalada en el edificio de la antigua audiencia. Y tras la jura de bandera fue incorporado al batallón de cazadores de Segorbe número 12, con sede en Sevilla, donde, como ya hemos dicho, ascendió a cabo y posteriormente a sargento. Aquí tenemos algunas insignias de cómo eran los grados en aquella época. Concretamente, las de cazadores llevaban la bocamanga de color verde. Y dado que fue teniente, como sabéis, en mi trabajo de restauración, del cual puedo poner enlace del bastón que se conserva en mi familia, pues tuve el detalle de incorporarle pues una estrella de teniente. Aquí os ofrezco un mapa de la zona española de Marruecos. Marruecos en esta época estaba dividida en dos partes: un protectorado asignado a España, la parte norte, y la parte sur asignada a Francia por el Tratado Hispano-Francés de 1912, y en cuya zona, en el área española, en la zona del Rif, concretamente en la zona de Melilla, fue donde tuvo las principales acciones de combate mi antepasado, el teniente Ramírez, ¿vale? Concretamente en 1909 tomó parte en las misiones de Celuán y actuó en el combate de Oued Setut. No tuvo que ser no tuvo que pasar muy desapercibida su actuación, dado que en 1910 se le va a conceder una condecoración. Yo he encontrado en el diario oficial del Ministerio de la Guerra de 1910 la página en la que se le concede la Cruz de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo y una pensión mensual y vitalicia de 7,5 pesetas, de 7 pesetas y media. Una vez que terminó la campaña de Melilla, pues fue ascendido además a segundo teniente en 1911 y posteriormente, ya con el batallón de cazadores de Chiclana número 17, embarcó de nuevo para Melilla y dentro de la columna dirigida por el general Orozco actuó en los combates de Imarufén y posteriormente en la zona de Kert y Monte Arruiz, donde ya el 22 de marzo de 1912 pues en unos combates encontraría pues su muerte. Muerte que fue bastante heroica y que testigos presenciales describen más o menos de la siguiente forma. Al parecer, su unidad quedó cercada por el enemigo y él fue herido en el vientre. Entonces, como persona veterana en la guerra, se dio cuenta de que su herida era mortal y entonces lo que le dijo a sus compañeros fue que huyeran, que él se quedaba cubriendo su retirada. Y efectivamente, se quedó solo cubriendo su retirada. De hecho, según dice un testigo presencial, atacó al enemigo en lugar de quedarse esperándolo. Y allí, pues en ese ataque, pues fue rematado por la cabeza. Fue rematado por un disparo en la cabeza. Esta acción le valió la concesión de la máxima condecoración a la que puede acceder un militar español, que es la Cruz de Primera Clase de la Real y Militar Orden de San Fernando. Por tales hechos, pues fue condecorado y sus restos reposan en el Panteón de Militares Ilustres de Melilla. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias.